Muy bien, 4 de la tarde, 41 minutos, y como les prometimos, está en línea Héctor Amichetti. Si son fieles oyentes de Que Vuelvan las Ideas, saben que disfrutamos mucho hablar de temas sindicales, tanto de derechos de trabajadores y trabajadoras como de las discusiones internas, digamos, dentro de las propias centrales. Es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, modestamente un cuadrazo sindical. Eso es lo que yo pienso. Héctor, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Luis Paginiger y Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias, Héctor, por siempre darnos un ratito de conversación, y además cuando las papas queman, cuando la cosa está brava. Bueno, Héctor, hubo renovación de autoridades, queda triunvirato, está allí Jerónimo de Sindicato del Vidrio, Sola del Seguro, está también el referente de camioneros para renovar el triunvirato. Y algunas tensiones, digamos, ¿no? Las mujeres, las dirigentes mujeres están muy enojadas, pero más allá de todo eso, ¿cuál es tu mirada respecto de lo que ayer ocurrió en la CGT? Bueno, en principio reconocer que el Congreso que elige autoridades CGT es el que significa el mayor punto de encuentro de la representación de las organizaciones sindicales. Imagínate que la central sigue siendo la que agrupa el grueso de las organizaciones sindicales, más de 200 sindicatos, y 2.000 congresales estaban habilitados para participar. Hubo en realidad 1.800 congresales de 145 organizaciones sindicales. Por lo tanto, creo que eso es, digamos, lo importante, es decir, que hay un punto en donde de alguna manera confluye la fuerza organizada del conjunto de los trabajadores. Es decir, hay una institucionalidad que funcionó y que es representativa, digamos. Claro, tiene 95 años, con época en donde ha estado prácticamente intervenida, otras donde ha habido rupturas muy grandes, muy fuertes. De hecho, nuestra organización fue protagonista en el periodo de la CGT de los argentinos, que no fue una CGT paralela, fue un congreso en donde una mayoría de gremios, en el periodo de Onganía, digamos, ganó en el Congreso, y bueno, y hubo una ruptura, pero hubo un sector mayoritario que definió un programa, definió de alguna manera una estrategia de acción frente a la dictadura. Esto de alguna manera hay una cantidad de gremios que seguimos sosteniendo que es lo que hace fuerte a la central obrera, es decir, que tenga un programa y que tenga una definición muy clara de cómo se planta en la defensa de los derechos de trabajadores y algo más, porque es imposible defender los derechos de trabajadores si no tenemos postura con respecto al proyecto de nación que defendemos. Y bueno, y lo hemos sostenido siempre, lo hemos sostenido ahora, hace un par de meses hubo un confederal previo y varios gremios planteamos que lo ideal es precisamente eso, definir un programa, una posición con los grandes temas nacionales y de alguna manera eso metodológicamente tendríamos que volver a un solo secretario general, porque si hay unidad en cuanto a la acción y en cuanto al programa que defendemos, no tendría por qué haber más de un representante en la Secretaría General. O sea que ya el triunvirato lo que muestra es la dificultad, digamos, de generar no solamente una posición en términos de roscas y negociaciones, sino una posición en términos de proyecto de país. Fundamentalmente eso, y de metodologías también, ¿no? Es decir, hay gremios que lo del programa consideran que se salga con un documento político. Nosotros entendemos que es muy importante tener postura con todos los temas, con la deuda externa, tener postura con respecto a, por ejemplo, a la reforma tributaria que se va a discutir ahora, a todos los grandes temas. Eso es un programa, y el programa a su vez va acompañado de qué manera enfrentamos en cada coyuntura las situaciones que nos toca vivir a los trabajadores. Pero bueno, este Congreso nuevamente debió inclusive votar la ratificación de la situación excepcional de tener 3 secretarios generales, porque el estatuto dice que tiene que haber uno. Eso se volvió a votar porque indudablemente
volvimos a un acuerdo de sectores que en general están liderados por los grandes gremios, que son los que mayor cantidad de congresales tienen en la CGT, y de alguna manera esto ya se viene repitiendo, por lo menos en esta última etapa del 2016 en adelante. ¿Qué distingue en este momento este Congreso? Bueno, precisamente que nosotros hemos vivido etapas donde ofensivas como la que estamos enfrentando ahora y la que se nos viene con los planteos de reformas estructurales, nos encontró divididos. Es decir, vale recordar aquellos años 90 donde veníamos de una CGT unida con un programa conducida por Saúl Ubaldini, y de alguna manera operó un sector sindical para romperla. En ese momento recuerdo que Barrio Nuevo jugó un papel bastante nefasto y partió la CGT, y esto facilitó una cantidad de medidas del gobierno menemista en cuanto a flexibilización laboral y bueno, todo lo que vino después. Por eso no es menor, por lo menos si no logramos lo que sería una CGT con una conducción ideal y con un programa, de que no haya hoy una situación de ruptura. Me parece que es importante, de acuerdo a lo que estamos viviendo y a lo que se viene. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que ese es un factor positivo dentro de lo que ocurrió ayer en el ámbito institucional de la CGT, ¿no? ¿Qué tal, Héctor? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Quiero preguntarte por un tema que en general siempre es complicado, en cualquier contexto político, y en este, por supuesto, muchísimo más, que es cuando desde un sector, en este caso el neoliberalismo, podríamos definirlo así, el sector de la derecha más concentrada, más afín a los grandes grupos económicos, empieza a plantear el tema de la reforma laboral. ¿Qué pasa cuando eso se instala con tanta fuerza como ahora? Y a la vez, desde los espacios del campo popular, se ve la necesidad de decir, bueno, algunas cuestiones es cierto que hay que modificar dentro del mundo del trabajo. Ahora, como la ofensiva es tan grande de parte en este caso, el gobierno y los medios de comunicación que lo acompañan, ¿cómo se hace para conjugar una cosa con la otra sin que en ese abrir la puerta, porque algunas cosas siempre hay que cambiar en cualquier contexto, del trabajo, de la educación, de la salud, pero al abrir esa puerta, bueno, a veces uno deja entrar cuestiones que después es muy difícil volver a modificar, ¿no? Sí, yo creo que acá se viene una discusión central que tiene que ver con el Sindicato Único por Rama de Producción y Servicio y la defensa del convenio colectivo, tal cual lo tenemos en Argentina, que es de alguna manera un ejemplo que es tomado en otros países del mundo donde no lo tienen y ven la debilidad sindical a partir de ello, ¿no? Me parece que aquí ahora se viene con esta constitución que tiene la CGT, una definición de cuál va a ser el curso de acción, cómo nos vamos a plantar frente a esta ofensiva, a este modelo que ya está golpeando muy fuertemente, sobre todo en las fuentes de trabajo y en la presión que existe, pérdida de puestos de trabajo, destrucción del Estado, todo eso impacta muy fuertemente sobre el mundo laboral, pero ahora viene la ofensiva de lo que no pudieron meter en el decreto 70 al inicio del gobierno, que es precisamente romper la negociación colectiva, porque vamos a ser realistas, en la negociación colectiva, que aquí dicen que está congelada de los años 70, eso no es real. En cada una de las ramas hemos venido discutiendo la reconversión tecnológica, nuevas modalidades de trabajo. En los estatutos del gremio hasta los hemos modificado. Yo te doy el ejemplo, en el caso nuestro, a partir de la crisis del mundo del trabajo hemos incorporado a las cooperativas de trabajo. Hay 20 cooperativas gráficas donde los compañeros son cooperativistas y están encuadrados como trabajadores en una organización sindical. Es decir, ha habido una discusión constante, permanente, categorías, clasificaciones y lo demás. Por eso defender los convenios centralizados es un tema clave y es un desafío enorme para todos los gremios y para la conducción de la CGT. Ahora, yo creo que está muy claro que la ruptura del convenio general es a los efectos de dejar librado al trabajador a lo que defina cada patronal, cada sector, en una situación de debilidad para el trabajador, ¿no? Ahora, hay algunas cuestiones, sobre todo por cómo se plantean en los medios de comunicación, ya sean
funcionarios del gobierno o los mismos periodistas, que a la gente que los escucha, sean trabajadores o sean empresarios, puede caerle bien el título sin conocer demasiado el detalle. Por ejemplo, a los empresarios pyme, me imagino, algunos pueden comprar la idea de que recortar las indemnizaciones les puede venir bien a futuro. Al trabajador le puede sonar bien que las vacaciones fraccionadas es algo a su favor, pensando que a lo mejor son ellos los que pueden elegir cuándo fraccionarlas y no el empleador. Lo del banco de horas también está presentado como un beneficio para el trabajador. Digo, hay muchas trampas en el medio que se van instalando y me parece que cuando desde los sindicatos se elige discutir una por una, a lo mejor, bueno, se corre peligro de que muchas de esas entren, ¿no? Y a la vez es antipático oponerse directamente a todos sin discutir nada. Por eso te digo que el tema central va a ser la defensa de la negociación colectiva, del convenio colectivo por rama de actividad. Se van a encontrar allí el gobierno, que muy, por supuesto, muy alineado con los intereses del gran empresariado, se va a encontrar con que el sector pyme no quiere romper ese mecanismo de negociación. El sector pyme, vos imaginate, como en la rama gráfica, para darte un ejemplo, en Capital y Gran Buenos Aires tenés 1000 imprentas. El convenio colectivo general se equipara hasta las condiciones de competencia entre las empresas. Porque si acá lo dejáramos librado a que cada empresa pague lo que quiere, sería un despelote para el propio sector pyme. No están de acuerdo con eso. Y en el tema indemnizatorio te puedo asegurar que más de una empresa plantea que la lógica del empresario pyme no es la de despedir trabajadores. Entonces, ¿por qué lo van a llevar a un seguro en donde todos los meses tiene que pagar un aporte más, estos que dicen que quieren reducir el costo laboral, hacer un aporte por las dudas que algún día quiere despedir a un trabajador? Claro. Entonces, ahí van a tener una situación que no es solo de los trabajadores, del sector empresario que dependen del mercado interno, que necesitan que el trabajador tampoco esté con un salario por el suelo, como está ocurriendo ahora, porque esto genera recesión y esto hace que cada vez produzcan menos, y están hoy en promedio en la industria, están un 50% con la capacidad ociosa. Entonces, yo creo que la negociación colectiva es lo más valioso que tenemos acá por rama, por actividad. Allí se discute todo, desde los impactos de la tecnología hasta el tema de la actividad de cada sector y muchas veces se adecua a la realidad de los acuerdos entre empresarios y trabajadores a la situación que está viviendo cada sector y cada rama. Es lo más democrático que hay, por lo tanto, este mecanismo que se intenta imponer desde una reforma laboral es precisamente romper con esa democracia en las relaciones del trabajo. No es solo destruir los derechos de los trabajadores. Así que me parece que acá hay un punto que inclusive será muy importante que la CGT lo ponga en el mismo andarivel en donde va, por supuesto, a resistir toda esta reforma absurda que intenta el gobierno, que es también qué modelo económico, qué proyecto de país queremos los trabajadores. Por eso esta idea del planteo programático tiene que ver con unidad de sectores nacionales, no es solo los trabajadores, son todos los sectores que necesitan una Argentina que se desarrolle, que tenga un rol del Estado activo para poder defender la industria nacional, la actividad productiva. Bueno, a mí me parece que ese es el rol del movimiento sindical y yo creo que el desafío de la CGT viene ahora, independientemente de la cabeza de cada uno de los dirigentes. ¿Qué rol vamos a jugar para defender precisamente un proyecto de país en donde haya producción y trabajo? Estamos charlando con Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Cuando hablas de un planteo programático, uno piensa, bueno, hay que construir puentes también con algún sector del empresariado, por ejemplo, el empresariado pyme. Yo escuché bastantes en las últimas horas, bastantes referentes de pequeñas y medianas empresas que no comulgan para nada con la reforma, porque lo que dicen es, nosotros con la regla de juego que tenemos hasta acá, hemos tenido momentos en los que contratamos de manera formal, que tiene que ver cuando el momento económico es bueno, no cuando se dieron desregulaciones laborales, ¿no? O sea,
parece ser muy importante para ese planteo programático de las centrales sindicales lograr construir un puente con algunos sectores del empresariado, Héctor. Totalmente, totalmente, y eso se da, yo te digo, naturalmente, hasta en el tema de las discusiones salariales. Es decir, hay muy pocos sectores pyme que se aferren a esta lógica del gobierno de ponerle un tope, de no homologar. Es decir, en general hay una predisposición a discutir, aún en un mercado como el que tenemos, recesión, a que el salario mantenga un nivel, porque todo empresario que trabaja para el mercado interno sabe que si un trabajador tiene un sueldo absolutamente por el suelo, se paraliza toda la economía. Entonces me parece que esto está planteado, y los argumentos que te pone el gobierno del otro lado, que tienen que ver con la inserción de sectores que hoy están fuera de lo que es la estructura legal, en la informalidad, son absurdos, porque el crecimiento de la informalidad en nuestro país se dio precisamente con la flexibilización de los años 90. Nosotros hasta antes del modelo neoliberal de los 90 teníamos un 5% de desocupación, informalidad, y hoy estamos en un 40%, pero el grueso de esa informalidad se generó precisamente en ese periodo, en el periodo donde tuvimos la más alta desocupación, que llegó a más de un 25%, y en un periodo donde había infinidad de contratos flexibles para contratar a un trabajador. Por lo tanto, es absurdo pensar de que vamos a resolver el problema de la informalidad laboral desregulando las condiciones de trabajo de aquel que tiene un convenio. A ver, Héctor, vuelvo un cachito atrás. Cuando rescatabas en el proceso de ayer la institucionalidad, voy a tomar algo que ayer conversamos con Jorge Tayana y tiene que ver con el resultado electoral. Jorge Tayana decía, bueno, quedó demostrado que la consigna frenar a Milei no fue suficiente, que faltó otra cosa, quizá no hubo tiempo o condiciones internas para poder desarrollar o madurez interna, bueno, los tiempos internos del propio frente para poder elaborar una propuesta más a la ofensiva. Entonces tomo esa referencia ni más ni menos que del principal candidato a diputado, digamos, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y te pregunto si esa institucionalidad no es conformarse con poco. Pensándolo en este sentido, si la CGT hubiera tenido quizá otra actitud durante estos años, durante este tiempo de Milei, porque han habido reclamos de mayor participación en calle, de mayor articulación con otros sectores, etcétera, de mayor protagonismo, probablemente el gobierno no se hubiera sentido tan suelto de cuerpo para plantear una reforma de estas características y encima haber llegado a una elección que da la sensación. Hay sectores de la política que la van a acompañar, que le podrían dar el número más allá de lo que pase en la calle. Entonces, vuelvo para atrás. Quedarse con el rescate de la institucionalidad de lo que pasó ayer, ¿no es poca cosa? ¿No es estar demasiado a la defensiva eventualmente? No, lo que pasa es que si no hay institucionalidad, hay menos perspectivas todavía de recomponer la fuerza tanto política como sindical que es necesario. Es necesario recomponerla porque ha entrado en crisis a partir de una derrota electoral con un personaje como Milei como presidente que muy pocos se lo esperaban, que pudiera llegar a ser presidente con 13 millones de argentinos apoyándolo. Bueno, eso ha hecho entrar en crisis la institucionalidad, pero nosotros, lejos de pensar que la institucionalidad es lo que nos pone un límite, debemos sacarla de esa crisis. En lo político, sacarla de la crisis implica no dar vuelta solamente en torno a un planteo electoralista. Y vuelvo, ¿y crees que la elección de ayer va a sacar de esa quietud a la institucionalidad de la CGT? No, yo creo que la elección de ayer, que no conforma una condición ideal de la CGT, como mínimo mantiene a todas las organizaciones en una posición unificada. Esa unificación, por supuesto que hoy se da por lo que está golpeando el gobierno, la fuente de trabajo, la reforma laboral, todas las amenazas que tenemos. Nosotros debemos, en esa confrontación, recuperar lo que la institucionalidad tiene como fuerza, que es decir, nosotros tenemos que tomar de que un programa del movimiento obrero aborde
y tenga una estrategia para confrontar todo el modelo que tenemos enfrente, que es absolutamente enemigo de la clase trabajadora y de la nación argentina. Entonces, me parece que si lejos de recomponer la institucionalidad estamos todos fragmentados y divididos, somos precisamente presa de este sector, digamos, que está hoy gobernando el país. Entiendo, Héctor, y aclaro, no es que... Primero hago una pregunta para tratar de agilizar el debate y las discusiones, no lo planteo desde un lugar que desconoce el valor de la unidad, pero viste que en lo político también aparece la pregunta de unidad para qué, o eventualmente si esa unidad termina por las limitaciones de que la forma en la que se da le imponen, termina frustrando. Por eso lo pregunto, quería aclarar. No, pero es correcto lo que vos planteás, porque precisamente el hecho de no poder superar esa situación crítica, tanto en el movimiento sindical como en el peronismo, nos lleva a que todavía el gobierno siga sintiendo que tiene bastante oxígeno para llevar adelante su proyecto. Entonces a mí me parece que el año pasado... De hecho, quiero decirte que escuché algunas referencias del gobierno decir que estaban conformes con la elección de ayer de la CGT, digamos, ¿no? Por supuesto, porque mientras nosotros no superemos con esa unidad las limitaciones que hemos tenido el año pasado, que encaramos bien la confrontación al modelo, hicimos acciones desde el punto de vista gremial y también institucional, en el Congreso, en la justicia, pero que después cuando tomamos la lógica de que algunos dirigentes se sentaran a dialogar con el gobierno y que cada pelea se diera por separado, y perdimos 50.000 trabajadores en el sector del Estado, sin nosotros plantear una defensa del Estado desde toda la institución, trabajadores, porque el Estado es clave para todo, no es solamente para quienes tienen empleo en el Estado. Y bueno, nos han desmontado estructuras completas que son fundamentales para la ciencia, la tecnología y lo demás. Eso es lo que tenemos en esta etapa, y con las dificultades que tenemos que recobrar, tanto en lo sindical como en lo político. Bien. Si en lo político seguimos peleándolo para ver qué dirigente tiene más preeminencia sobre el otro, quién arma las listas cuando hay una elección, vamos a terminar cada vez más fragmentado, y por supuesto que esa institucionalidad va a quedar totalmente rota y debilitada. Si en la CGT seguimos en una postura de sentarnos a dialogar con un gobierno que quieren destruirnos y no volvemos a ganar la calle, a recobrar nuestra posición en cada uno de los temas que el gobierno avanza, también vamos a terminar destruyendo nuestra institución. Por eso me parece que un desafío grande es hacia adelante, y por supuesto, que si vamos a tener compañeros más decididos, con más coraje, como se plantea ahora, quienes tienen coraje, quienes le tienen miedo al gobierno, y tendremos otros que van a tener vacilaciones, porque independientemente de las instituciones están los hombres, y ahí hay un debate permanente, quiénes son los que más pesan en esta lucha, ¿no? Bien. Lo último, Héctor, ayer José Luis Lingeri, anfitrión, en un momento dijo: nos quieren bajar el precio, no somos cucas ni comunistas, somos peronistas. Bueno, primer error del compañero Lingeri es decir somos, porque el movimiento sindical representa la totalidad de los trabajadores. La totalidad de los trabajadores somos todos, somos peronistas, somos comunistas, socialistas, radicales, lo que fuera. Primer error. Y segundo, me parece que en un momento como este, donde nosotros no solo está absolutamente claro que lo que se quiere debilitar y sacar de la cancha, si es posible, como ha sido históricamente, es al peronismo. Entonces, hablar de Cuca y no reivindicar, digamos, lo que significa la lucha de Cristina, y que hoy Cristina esté encarcelada, me parece un error tremendo, o por lo menos un distanciamiento de la realidad de parte del compañero. Héctor, gracias como siempre, un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, chao, gracias. Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y además uno de los referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores, que integra, por supuesto, la CGT 5 y 6.